Por eso uno se pregunta, ¿qué hace también que se mantenga, por otro lado, una gran aceptación al sí o a estas ideas? Porque incluso el gobierno venezolano se defiende con sus cifras diciendo que ha logrado reducir la pobreza, que ha logrado reducir muchísimos de los índices que el pueblo antes no tenía y por lo tanto eso es lo que se necesita en cuanto a continuidad. Bueno, las cifras que da el gobierno hay que analizarlas desde la siguiente perspectiva. Cuando Chávez llegó a la presidencia en el año, ganó en el 98, asumió en el 99, el precio del petróleo, que es nuestro principal producto de exportación y que nos genera más del 80% de los ingresos en mi país, Venezuela, estaba en ese momento a $12 el barril. Aumentó el año pasado a $140 el barril. Durante el gobierno de Chávez, que ha durado 10 años, los ingresos fiscales han sido el doble, escúchenme bien, el doble de los 3 gobiernos anteriores juntos, el de Lucinchi, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, juntos. Ellos administraron la mitad de lo que Chávez ha recibido por ingresos fiscales. Sin embargo, los índices de pobreza siguen igual, la deuda externa ha aumentado, la inflación de Venezuela es la más alta de América Latina en un 30%, y él dice que ha logrado reducir los índices de pobreza. ¿Por qué? Realmente está disfrazando la realidad, porque en Venezuela se le da un subsidio a aquellos que no tienen trabajo, muchos de los cuales esos desempleados los ha generado Chávez con su política, porque durante el gobierno de Chávez han cerrado el 45% de las industrias, oígase bien, 45%, esa gente que va al desempleo cuando cierran las industrias, se le da un subsidio a través de un mecanismo que se llaman las misiones. Pero lo importante es esto, el subsidio es una compra de conciencia, porque solamente se le da a aquellos que usan la camiseta roja, aquellos que dicen patria, socialismo o muerte, aquellos que asisten a las marchas del oficialismo. En otras palabras, para optar a un subsidio que es generado por el desempleo causado por Chávez, solo aquellos que se declaran chavistas, aunque no lo sean, reciben ese subsidio. El que no es chavista, bueno, es un perseguido, es un disidente, es un agente del imperio, es una persona enemiga de la revolución. O sea, el país está polarizado y dividido en dos partes. Hablemos un poco del futuro. Se impone el sí, usted ya advierte, hay un cambio de mentalidad probablemente en el pueblo, pero la crisis financiera internacional también le va a añadir a esto cosas que no sabemos, pero ¿cuál es su perspectiva? Bueno, yo tengo una perspectiva optimista precedida de una situación traumática. O sea, ¿cuál es el futuro en el corto plazo en Venezuela? Chávez aprueba la enmienda con fraude y se declara dictador. Indirectamente lo hace, porque dice, bueno, llevo gobernando 10 años, en el 2012 me voy a volver a reelegir, y no solamente una vez, sino me quedo perennemente en el poder. El pueblo venezolano no va a aceptar eso, y va a comenzar una situación de desobediencia civil, de resistencia pacífica, que se va a agravar en la medida que la disminución del precio del petróleo vaya afectando nuestra economía. Hasta ahora, el colapso del precio del petróleo, que ha sido grande para nosotros, no se ha manifestado tanto en Venezuela porque las reservas internacionales eran grandes, de 40.000 millones de dólares. ¿Qué está haciendo Chávez? Está supliendo la baja en los ingresos por la disminución del precio del petróleo, sacando de la reserva una cantidad mensual, ¿verdad? Y con eso va cubriendo el déficit que ya existe en Venezuela. Pero alrededor de agosto, septiembre, cuando se acaben las reservas y cuando el déficit presupuestario, que en este momento es inmenso, se manifiesta en términos de mayor inflación, desabastecimiento, desempleo, si a eso se le suma el descontento político por el hecho de que Chávez quiere permanecer en el poder e implantar una dictadura, mi opinión es que va a venir una situación de desobediencia civil generalizada, que Chávez va a intentar reprimir utilizando armas de guerra, y ahí se va a generar una confrontación, una lucha entre hermanos. No me atrevo a vaticinar guerra civil, porque eso ya es una guerra prolongada, pero sí yo diría que es inevitable una confrontación que Chávez va a auspiciar o va a promover con el fin de mantenerse en el poder en contra de la voluntad popular. ¿Qué pasa con América Latina? ¿Cuál es la visión también a futuro sobre esto? Porque con el sí estaría, como usted dice, teniéndose un dictador legalmente establecido, ¿no? Entre comillas, pero legalmente establecido, y eso a América Latina, ¿cómo le viene también?
Bueno, yo creo que hay 5 gobiernos que están siguiendo los mismos parámetros de Hugo Chávez, unos en mayor, otros en menor grado, que van a tener el mismo problema de Chávez. Es decir, que va a haber un descontento político que a mediados de año se va a sumar al descontento económico y social, porque la crisis que se está desarrollando en Estados Unidos, en nuestra opinión, las investigaciones que han hecho los expertos de Fuerza Solidaria, es que es mucho más grave de la que hasta ahora se ha manifestado. Lo que hemos visto hasta ahora, con la quiebra de algunos bancos y el desempleo de alguna gente, es apenas el comienzo de una crisis en gran escala, similar, pero mayor, que la que hubo en los años 30 en los Estados Unidos. Esto va a tener como consecuencia que no solo cae el precio del petróleo y ya no se recupera, sino que caen los precios de las materias primas en general, del trigo, de la leche, de la carne, del cobre, del aluminio, del hierro, es decir, de los productos de exportación de los países latinoamericanos que constituyen el porte principal del presupuesto nacional. Entonces, va a venir en América Latina en general una crisis, pero hay 5 países cuyos gobernantes que están implementando el socialismo del siglo XXI van a estar en una peor situación para enfrentar la crisis. ¿Cuáles son? Por supuesto el de Chávez y después el de las personas que siguen las recetas de Chávez, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua y en menor grado Cristina Kirchner en Argentina. Ellos van a tener que administrar la crisis económica dentro de una crisis política. ¿Por qué? Porque un gobierno serio, por ejemplo como el de Álvaro Uribe, es capaz de dialogar con el resto de los sectores del país, los sindicatos, las empresas, los gremios, las universidades, las fuerzas vivas, y convocar a un pacto social y decir, se vino abajo el precio de nuestras materias primas, el presupuesto es deficitario, vamos a hacer un pacto social, un acuerdo, nos repartimos la carga y aumentamos la producción y la productividad. Eso puede hacer un gobierno serio. Pero, por ejemplo, el gobierno de Chávez, la gente se sorprende cuando digo esto, nunca en estos 10 años ha hablado con el presidente de la central empresarial, nunca ha hablado con el presidente de la central sindical, nunca se ha reunido con los dirigentes de los partidos de oposición, porque para Chávez el país está dividido entre los que están con él, que son los revolucionarios, y los que no están con él, que son los enemigos de la patria. Entonces no hay el consenso para manejar la crisis. Y la misma situación se puede reflejar en el caso de Correa, de Ortega, de Morales y de la Kirchner. O sea, va a haber en esos países una situación de turbulencia social y económica. Puede ser atractivo para muchos pensar en que la decisión de mantenerse indefinidamente en un cargo, aun cuando sea por elecciones o como funcione esto, haga y tenga un impacto en el proceso democrático de América Latina.